Buenos días, somos los profesores Mateo Londoño Moreno y el profesor Tomás Atarama Rojas de la Universidad de Piura, en Perú. Y hoy queremos compartir con ustedes nuestra investigación, el derecho a la información en el contexto de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, frame análisis de los spots emitidos por el gobierno peruano. En marzo del 2020, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en el Perú. En este contexto, el gobierno aplicó diferentes medidas para evitar los contagios y la propagación de la pandemia durante ese año, como el uso obligatorio de mascarilla, la restricción de la movilidad y diferentes disposiciones que el gobierno peruano implementó para el contexto de la pandemia. Dentro de esas acciones que se tomaron, el gobierno desarrolló diferentes campañas de comunicación. Llegados a este punto, nos interesaba conocer cómo había sido la comunicación del gobierno peruano en ese contexto. Y en ese marco se desarrolla esta exposición. Queremos estudiar cómo se desarrolló la comunicación del gobierno peruano en ese momento. Ciertamente, estudiar toda la comunicación del gobierno durante la pandemia era muy amplio, entonces nos quisimos centrar en los spots que el gobierno peruano emitió durante el primer año de pandemia. Todo esto mediante el frame análisis. Para ello, vemos importante tener una pequeña aproximación conceptual a algunos temas. Queremos iniciar en la comunicación de la COVID y su estudio desde el frame análisis. Es importante que sepamos que diversos autores encuentran a la comunicación durante la COVID-19 como la comunicación. Plantean que se debe estudiar la comunicación durante este momento como la comunicación en tiempo de crisis. Es importante saber que la comunicación en tiempo de crisis tiene diferentes elementos como preparación, inicio, control, recuperación y evaluación. Quiero centrarme en el punto de control. En el punto de control, lo que se requiere es tener un buen conocimiento del riesgo para que en la medida en que se conoce este riesgo se pueda tratar, se pueda apaciguar y las repercusiones del mismo no sean muy grandes. Entonces, es muy importante que se conozca adecuadamente el riesgo, porque de esta manera se evitan sus consecuencias. En este sentido, el riesgo existe si lo comunico, ¿no? Y por esto es importante que cuando se desarrolle la comunicación en estos contextos, se pueda brindar información útil. Y esta información va a ser útil en la medida en que transmita la realidad. Entonces nosotros, aterrizando todos estos conceptos a lo que está viviendo el Perú en ese momento, era importante que el gobierno comunicara qué era lo que estaba enfrentando la población del Perú en ese contexto, cómo era la situación de salud del Perú en ese contexto, y de esta manera poder generar vínculos de confianza con la ciudadanía. Para poder lograr esto, para poder descifrar cómo se desarrolló esto y si se logró llegar a ese nivel de confianza con la ciudadanía, para poder trabajar en un cambio de conducta de la población, hemos visto que la forma indicada de estudiarlo es mediante el frame analysis. ¿Por qué? Porque el frame analysis nos brinda a nosotros las herramientas para descifrar cuál fue la estructura que tuvieron esos mensajes y cuál así han sido los elementos simbólicos que han servido de estructura para la elaboración de esos mensajes y descifrar si se corrió el riesgo de caer en la desinformación o si efectivamente se logró brindar información adecuada. Reflexionando sobre otro de los temas nucleares de nuestra investigación, era importante aproximarnos a lo que es el derecho a la información, y en concreto a lo que significa entender correctamente el derecho a la información durante la pandemia. Así, reconocemos que el derecho a la información es un derecho fundamental que está reconocido de manera implícita en la Constitución peruana en el artículo 2.4. Y aunque hay una amplia discusión académica en torno a justamente cuál es el contenido de este derecho a la información, hay consenso respecto a que el Estado juega un rol clave para brindar información. Y es aquí donde podemos ver el rol del Estado. En primer lugar,
el Estado debe garantizar la publicación de información verdadera, pertinente y de valor para los ciudadanos. El Estado, como este actor social sumamente importante, debe garantizar que se informe de las cuestiones esenciales. ¿Por qué? Porque con esta información se va a permitir o se va a facilitar que la ciudadanía tome decisiones con fundamento. Sin información verdadera y pertinente, no se pueden tomar decisiones correctas. Simplemente uno va espontáneamente por la vida. Entonces, para que un ciudadano tome decisiones con fundamento, es clave la información verdadera y de calidad. Más en un contexto de crisis social como lo es la crisis generada por la COVID-19. Vemos así cómo aumentaba en este contexto de crisis el valor de la información. Y finalmente vemos que el Estado es una fuente de información oficial, verídica y segura. Frente a la pluralidad de afirmaciones en este contexto de incertidumbre, era importante que el Estado presentara información oficial, verídica y segura para que los demás actores de la comunicación, como puede ser la prensa, lo tomara como fuente el Estado y pudiera difundir y dar mayor alcance a estos contenidos, que permitieran decisiones tomadas con fundamento. Es así como después de reconocer el marco teórico de la investigación, teníamos que seleccionar cuál iba a ser la muestra de análisis. Esto quiere decir qué elementos eran los que íbamos a estudiar a profundidad. Como en la mayoría de países a lo largo del mundo, el Estado desarrolló diversas campañas. El Perú efectivamente desarrolló en el primer año de la pandemia, estamos hablando de marzo a diciembre del 2020, diversas campañas, entre las que podemos destacar, por mencionar algunas: Yo me quedo en casa, Perú está en nuestras manos, Héroes de la salud nos une, Primero mi salud, la salud depende de todos, el COVID no mata solo, no seamos cómplices, no bajemos la guardia y el mejor regalo es cuidarnos. Efectivamente, nosotros en esta investigación nos aproximamos a los diferentes spots que se desarrollaron en todas estas campañas y se terminó por recopilar una muestra de 177 spots. 177 spots que van del 15 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020. Este fue nuestro objeto de estudio, los 177 spots de las diferentes campañas que desarrolló el Estado, que se corresponden con las fechas del 15 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020. Como mencionamos anteriormente, hemos hecho una aproximación al Frame Analysis porque vemos que esta herramienta nos brinda los elementos adecuados para poder comprender cuál era el mensaje que el gobierno peruano quería transmitir y cómo analizar cada uno de estos spots, cómo analizar toda la muestra que habíamos seleccionado. Nos parece importante hacer una pequeña pausa para entender un poco este concepto del frame. Edman nos dice que el frame es la selección de algunos aspectos de la realidad y destacarlos en un texto comunicativo para poder de esta manera proponer una particular definición del problema, una interpretación de las causas, una evaluación moral y una solución del problema. Entonces, esto nos quiere decir que cuando se desarrolla un mensaje, se pone énfasis en un elemento particular que lleva a una definición de la realidad en concreto, una definición particular de la realidad. Y claro, cuando nosotros nos estamos exponiendo a un público amplio y diverso, es necesario dar a nuestro mensaje un marco interpretativo particular para que el mensaje logre una correcta comprensión. Entonces, por eso es que nosotros hemos visto necesario y hemos adecuado la utilización de esta herramienta, porque al estar expuesto el gobierno peruano a un público diverso con diferentes características, pero con la necesidad de transmitir un solo mensaje que iba en torno a la prevención
de los peruanos y al detenimiento de la pandemia durante todo el 2020, vimos que esta herramienta era la adecuada. ¿Cómo la desarrollamos? Primero, nosotros hicimos una aproximación cualitativa para poder entender a grandes rasgos cómo la selección de estos 177 spots venían seguidos de algún marco de interpretación en particular. Entonces, y así ver cuáles eran los encuadres. Al hacer este primer acercamiento cualitativo, nos dimos cuenta que habían 5 frames en concretos. El primero era la responsabilidad ciudadana, el segundo, la promoción de la gestión del gobierno, el tercero, el frame bélico, el cuarto, el frame de esperanza y el quinto, el frame de miedo. Entonces, una vez detectados estos frames, realizamos una matriz en base a los aportes de Edman, que nos plantea que cada uno de los frames tiene una definición de un problema, una causa que genera que lleva ese problema, una evaluación del problema y finalmente una solución a ello. Entonces, en cada uno de estos marcos interpretativos, nosotros vimos estas características y las desarrollamos para poder así establecer cuáles eran los frames que destacaba en la comunicación del gobierno peruano. Esto nos llevó a la materialización y análisis de cada uno de los spots bajo esta matriz de interpretación y nos han brindado los siguientes resultados. El 43% de los spots del gobierno está bajo el marco de responsabilidad ciudadana. El 42% habla de la promoción de la gestión del gobierno. El 7% tiene un frame bélico, el 6% de esperanza y el 2% de miedo. Dentro del frame de responsabilidad ciudadana encontramos que el gobierno pone diferentes medidas, llama a la población a tomar diferentes medidas para evitar los contagios, para cuidarse cuando se sale a la calle, para acatar las disposiciones del gobierno. En el frame de promoción de la gestión del gobierno vemos que el gobierno lo que comunica son las diferentes acciones que realiza el gobierno durante la pandemia. La presencia en diferentes poblados, la apertura de centros médicos, los diferentes convenios que realizan con otros países, con instituciones de salud, las compras de medicamentos, visitas del ministro a los diferentes centros de salud. El 7% es un frame bélico donde se encuadra la guerra que se está librando, donde los médicos son nuestros héroes. El 6% del cual habíamos hablado en el frame de esperanza son testimonios de personas que han superado la COVID-19 y nos transmiten la esperanza de poder seguir luchando en esta guerra y seguir las recomendaciones. Y finalmente tenemos el frame de miedo, donde el gobierno busca, mediante la coerción, tener ideas para mover a la población a cumplir las diferentes disposiciones. Finalmente, queremos compartir con ustedes las reflexiones y conclusiones a las que llegamos en esta investigación. Luego de habernos aproximado al marco teórico, de haber seleccionado la muestra de análisis, de haber aplicado una metodología que es el frame análisis y de haber compartido con ustedes los principales resultados, nos queríamos concentrar ahora en pensar sobre justamente cuál es el rol que puede jugar el Estado en un contexto de crisis para cumplir de manera mucho más activa y proactiva con este derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Compartimos con ustedes estas reflexiones finales y conclusiones. Lo primero que podemos destacar es que efectivamente en la muestra que hemos analizado se destacaron 2 frames. Podemos decir que el gobierno peruano comunicó a partir de 2 frames predominantes. El primero, la responsabilidad ciudadana, donde efectivamente se invitaba a los ciudadanos a que cumplieran las normas establecidas, las recomendaciones establecidas. Y el segundo frame, la promoción de la gestión del gobierno, donde se visibilizaba las acciones de diferentes líderes que formaban parte del gobierno. Este primer resultado nos invita a reflexionar acerca de si el enfoque seleccionado por el gobierno era el apropiado, era el adecuado.
¿Por qué? Porque en un contexto de crisis, hemos ya explicado, se vuelve la información un recurso mucho más necesario y más urgente. Y era importante estar comunicando de manera pertinente los nuevos avances científicos, las nuevas recomendaciones, reforzar la información de valor para que la ciudadanía pudiera tener el comportamiento adecuado. En segundo lugar, vemos que pese a la necesidad de información crucial sobre la naturaleza del virus y la pandemia, se observó que el gobierno se centró en promocionar su propia gestión, en lugar de informar sobre los cuidados necesarios para prevenir los contagios. Esta es una arista en la que consideramos es importante que se trabaje para detectar de qué manera el gobierno puede cumplir con este derecho a la información, por dar respuesta a este derecho a la información, difundiendo información pertinente y convirtiéndose en una fuente que diera información de valor para sus diferentes, para los ciudadanos. Y finalmente, las dos últimas reflexiones son las siguientes. Como podemos ver en el caso analizado, se observó la implementación de diversas acciones sin una coordinación que se dirigiera a un objetivo estratégico. Cuando hemos visto las diferentes campañas que se anunciaron hace un momento, cuando hemos visto la diversidad de frames que se utilizan, cuando hemos visto los diferentes enfoques con los cuales se ha desarrollado la comunicación, nos permitíamos intuir que efectivamente no parecía haber un objetivo estratégico. Así, en lugar de motivar un cambio de comportamiento en la población, se cuestiona que el gobierno no haya priorizado los mensajes que brindaban información pertinente y verídica para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y permitir que los ciudadanos tomen decisiones informadas para construir un clima de confianza y seguridad. Y finalmente, queremos insistir o precisar que esta investigación no plantea que haya un único tipo de mensaje ni un único tipo de estilo. No, efectivamente pueden haber diferentes mensajes y estilos, todos ellos siempre debidamente coordinados. Lo que sí proponemos y llamamos a la reflexión respecto a esto es que los mensajes y estilos que se utilicen sean acordes a una necesidad comunicativa evidente. En este caso estudiado era generar nuevos patrones de conducta en base a una comprensión de una realidad compleja y dinámica. Sumado a esto, anotamos también la importancia de que el gobierno aclare y precise y desmienta las diversas fake news que se difundieron en un ecosistema digital como el actual. Esperamos que las ideas y reflexiones que hayamos compartido con ustedes hayan suscitado su interés y quedamos abiertos a cualquier comunicación a través del correo electrónico o los medios que crean pertinente. Muchísimas gracias.